vamos a darle la palabra al padre Pedro Pantoja. Bueno, el padre Pedro Pantoja, pues ya todos sabemos, es presbítero de la diócesis de Saltillo, Coahuila. Él está íntimamente relacionado en el trabajo pastoral y en las iniciativas pastorales de la diócesis de Saltillo, con nuestro hermano, Fray Raúl Vera López, pero tiene muchos años trabajando el tema migratorio, pues en el norte del país e incluso en los Estados Unidos de América. Él es fundador y director del albergue Hermanos en el, director de la Casa del Migrante, Posada Belén, de Saltillo, Coahuila. Entonces, pues le damos la palabra a Pedro para que nos haga favor de desarrollar este tema. Muchísimas gracias por recibirnos, las palabras tan profundas de Melissa, que ha sido compañera de trabajo, y con el padre Solalinde, que somos compañeros de lucha. Quiero centrar precisamente porque nuestra casa está a 200 kilómetros de San Fernando, donde fue la masacre de los 72, después las fosas clandestinas de Tamaulipas, cerca de 200 cadáveres, las fosas de Cadereyta, donde descubrimos 49 cadáveres sin brazos, sin cabeza, sin piernas. Y quiero decirles que la causa de nuestra casa del migrante, que nunca quisimos que fuera casa, sino toda una cobertura del fenómeno migratorio, lo tuvimos que hacer para frenar los asesinatos de los migrantes en Saltillo. Primero asesinaron a 2 jovencitos hondureños, Elmer Alexander y David. Después asesinan a Ismael de la Cruz, lo asesinan a pedradas los guardias del tren, y sigue una serie de derramamientos de sangre, de manera que yo creo que tanto el padre Solalinde como yo, y como todo agente de la pastoral de migrantes, está manchado de sangre. Creo que todos estamos manchados de sangre, lo cual nos hace sentir una indignación permanente sobre este fenómeno social tan fuerte de la migración forzada. Por eso quiero catalogar que este trabajo de la migración, y sobre todo con esta población forzada, y por todos los sufrimientos, por todas las experiencias de destrucción, de muerte y exterminio, podríamos catalogar que los derechos de estos migrantes son derechos inasibles, es decir, inagarrables. Hasta el momento no hemos podido realmente descansar de que haya una situación de derechos para esta migración. El Estado ha convertido esta experiencia migratoria tan sufrida en una provocación violenta y a una emancipación y a una lucha social. De manera que nosotros no somos suavecitos, Creo que verdaderamente para nosotros, tanto como iglesia, como sociedad civil, como ONG, nosotros entendemos esta experiencia de la protección, la defensa y todo lo de la migración como una verdadera lucha social. De ahí que entonces ahora también podemos sentir, porque realmente este momento histórico de México es un campo de sangre. Esta justicia de México es un trapo sucio, y tanto de los migrantes como de otras víctimas, realmente
México es un sembrado de muertos, es un sembrado de víctimas asquerosamente tratadas. Ayer precisamente el padre Solalinde, Fray Tomás y el grupo de defensores del PRO estuvimos en el penal de Tepic para enfrentarnos al drama del encarcelamiento injusto, torturado de muchas maneras, Aníbal Amílcar. Hoy tendríamos que haber estado en Iguala para acompañar a las familias de estos estudiantes normalistas. La reacción en el mismo tema no es una reacción de decirles a ustedes que tengan compasión, de ninguna manera, eso ya se acabó. Es crear la lucha social y la figura jurídico-política social ciudadana de un territorio libre de crueldad social. Tanto los estados como las fronteras, como el mismo país mexicano, cómo convertirlo en un territorio libre de crueldad social. Gritarle al secretario de Gobernación, junto con lo que también explicó la ley de la frontera sur, la bestia no es el problema. El problema es este desgraciado país, ¿verdad? Tan violatorio. Por eso entonces quiero centrar la siguiente en la experiencia más brutal que hemos tenido, no la primera, pero sí la más representativa, la memoria histórica inolvidable de la masacre, holocausto de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Acabamos de celebrar, precisamente con el Tribunal Permanente de los Pueblos, el 4º aniversario, 23 de agosto, de esta masacre, el retorno de la barbarie contra las víctimas migrantes en toda su vulnerabilidad. Como les decía, no se trata ya de agresiones, no se trata ya de desprecios o de rechazos, se trata de una verdadera barbarie de crueldad. Ahí tienen ustedes a los 72 y ustedes curiosamente no pueden descubrir los charcos de sangre porque no los hubo. Era tanta la prisa del crimen organizado en desembarazarse de estos 72, hubo más como quiera, que los pusieron en fila y en la nuca les dieron el tiro de gracia y cayeron allí abandonados, ¿verdad? Creo que realmente es la primera memoria histórica. Quiero pasar a la siguiente, los hechos de sangre y muerte inolvidables. No queremos que el Estado olvide, ni que el mundo, ni que nadie, y ustedes van a ser cómplices también de esta memoria histórica. La masacre holocausto de las 72 personas migrantes en el rancho San Fernando, Tamaulipas, es el acontecimiento criminal fundante que mancha profundamente de sangre, muerte, miedo y vergüenza al Estado mexicano y se convierte en la primera y más fuerte memoria histórica que nos llena de profunda indignación a defensores y defensoras porque el Estado permitió y fue cómplice de que la dolorosa y forzada migración centroamericana, después de haber sufrido por años terribles múltiples violaciones y vejaciones en su cuerpo y en su dignidad, incluso los más de 9,000 secuestros que se denunciaron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2009 en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que hizo llorar a toda América Latina, pues no solo llenó de luto a los países de Centroamérica, sino también a los de Brasil y Ecuador. Miren ustedes que realmente el Estado mexicano, como lo presentó también Melissa, es una burla lo que hace cuando nuestra representante, la hermana Leti, se presenta ante Calderón y Calderón determina a un ministro de infeliz memoria para decirle
y no van a hacer ustedes nada por los 9,700 y más migrantes secuestrados. El baboso del ministro le dice: oiga, 9,700 son muy pocos. ¿Usted quiere que por 9,700 hagamos algo en el Estado mexicano? No, tráigame más, ¿verdad? 6 meses después, la masacre de los 72. Y se le habló por teléfono y se le dijo: ¿quiere más, pendejo? ¿Quiere más? ¿Verdad? De esa manera. Qué grandeza y dignidad de estas víctimas, también como lo expuso Melissa, ¿verdad? Cómo no se valora. Toda migración es positiva para el país de destino. Y por eso, ¿quiénes son estas personas que murieron allí? A pesar de la terrible criminalización que han sufrido, como el señalamiento indigno de empleadores que las han llamado bestias, como la expresión de los policías de Escobedo, Nuevo León, estos desgraciados policías que no tienen ningún derecho para detener migrantes y encarcelarlos. Como no había estación migratoria, los llevan a la cárcel de Escobedo, que está llena de presos. Entonces, ¿qué lugar les encontramos a estos migrantes? Los excusados, ¿verdad? Y cuando entran los excusados, están llenos de mierda. Ahí acuéstense. ¿Por qué? Le dicen los migrantes: no nos trate así, mire cómo está el excremento. Pues por eso los trato así, porque ustedes son mierda, ¿eh? Así de que ahí están a gusto, ¿no? Nosotras y nosotros, defensoras y defensores, tenemos un privilegio. Podemos dialogar con las víctimas que defendemos y amamos. Estén vivas o estén muertas. Como lo hacen con los cadáveres de los 72, sus familiares y amigos, es que para ellos y para nosotras y nosotros defensores, su vida permanece entre nosotros. Desde los primeros asesinatos en Saltillo, pasando por las demás masacres, su vida está entre nosotros, no solo su sangre. Dialoguemos un poco con los cadáveres de San Fernando. Pedro Antonio Franco, uno de los 72, salvadoreño, ¿verdad que no lo maltrataron? ¿Verdad que no lo golpearon primero? Ana Virginia, tu mujer, pregunta con urgencia. Ella quiere saber qué te pasó, confortarse al menos pensando que la noche que te cayó de pronto sobre ese cuerpo grande y robusto, que ya no pudo ver, ya bastante habías tenido desde joven, cuando te enrolaste en un ejército que hacía la guerra en esa patria tuya. Llegaste de sargento sin heridas. Un día antes de tu muerte, un hombre llamó a Ana Virginia para decirle que esa noche cruzarías. Al día siguiente te encontraron tendido sobre el pedazo de tierra a desnivel que te tocó en vida. Un poeta de apellido Dalton pudo haber escrito de ti: llega la noche y lo destruye ya todo, viscoso mar arrasador, nada perdona el implacable. Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, ecuatoriano. Palabras de un amigo ante su cadáver. Lamento conocerte ahora que ya perteneces a la tierra. Encontré una foto tuya donde miras a la cámara con tus ojos de santo. Tienes una sonrisa contagiosa, los pómulos te brotan como si trajeras 2 piedras. Así apareciste en mi sueño de ayer. De pronto te desprendías desde el cielo mal herido y me contabas que tu nombre significa al que protege, que tenías 16 años y venías de Ecuador, la mitad del mundo. Luego, cuando caminaste hacia el valle tamaulipeco de San Fernando, aquello se convirtió en una película de espanto y yo me puse a llorar hasta que se me desprendieron las retinas. Desperté y le conté a mi mujer de ti. Le dije que habías nacido en Taurí, un pueblo en la sierra de Chundi, un pueblo donde más de 60 niños
se han suicidado en los últimos 5 años porque sus padres migrantes no han regresado. Mi esposa me preguntó, ¿Telmo se suicidó? No, contesté, lo mataron los zetas, los padrotes de la muerte. Lo hubieras visto, terminó con el corazón quebrado y las entrañas alebrestadas. Wilmer Antonio Velázquez, salvadoreño. Déjame contar su vida, dijo un amigo ante el féretro. Podrían decir que Wilmer creció entre los restos de una guerra civil en la que murieron 75,000 personas. Se crió con sus abuelos en un poblado que cultiva migrantes. La noche anterior de su partida, Wilmer durmió poco, escuchó llorar a su abuela y esperó con una maleta diminuta a que pasara el coyote por él. Cruzó Guatemala y el sur de México calladito. Aunque era de los más jóvenes, no tuvo miedo hasta que junto con otros 72 fue secuestrado por los zetas en Tamaulipas, que le quitaron la vida. Le quitaron la vida a un adolescente con unos tenis pony en tránsito, sin papeles. Paso y me paso a la niña Jamie Victoria Castro, hondureña. Esperaba cumplir 15 años. Abrazaba sueños rosa por la próxima fiesta. El 10 de agosto, Jamie salió a los Estados Unidos. El coyote recibió $3,000 por adelantado de los 7,000 en los que consistió el trato. No volvieron a saber de ella. Unos días después, sus sueños se disiparon, ahuyentados por unos monstruos, como sucede en los cuentos. En uno de los bolsillos llevaba su acta de nacimiento, el boleto de entrada a una ciudad que no conocía y en la que continuaba soñando. Nuevas experiencias de crueldad en Tamaulipas II y Cadereyta. El secuestro como práctica sistemática y generalizada. Las personas que fueron secuestradas para las fosas de Tamaulipas explican numerosas veces que también fueron víctimas y testigos de torturas físicas y psicológicas. Se describen golpes con tablas en los glúteos y en la espalda, patadas en el estómago, genitales, la cara y el resto del cuerpo, quemaduras, cortaduras, asfixias con bolsas de plástico, introducción de distintos objetos en el recto, como la policía de Saltillo, que así los trata. La crueldad extrema sobre las víctimas. A los hombres los obligaron a pelear en parejas con un mazo, con la consigna de que debían pegar a matar a fin de sobrevivir. A los que se oponían los asesinaban enfrente del grupo como una forma de intimidación. Cuando encontramos los cadáveres de Tamaulipas, todos tenían los cráneos despedazados. Así se habían asesinado unos a otros por orden de los sicarios. A las mujeres que consideraban más guapas, las bajaron del camión y se las llevaron a un lugar donde había otro grupo de mujeres prisioneras que se encontraban en situación deplorable. Fueron violadas, les arrebataron a sus niños que se aferraban a ellas diciéndoles, a ver perras, denme a sus cachorros. ¿Quién se librará de ese ritual sangriento del abuso sexual a las mujeres? Qué grandes mujeres que todavía después de ese terrible abuso se preguntan, ¿y qué voy a hacer cuando regrese? Como la protagonista de la película de Nadie. ¿Cómo voy a regresar? Nos decía a mi esposo en Honduras, como una virgen que va sangrando. A los niños los llevaron a otra parte, en donde había unos tanques con ácido. Allí los aventaron, se oían los gritos de dolor mientras se deshacían y los sicarios solo reían a carcajadas. Uno de ellos les gritó a los demás, ya va a estar el caldo. Sintetizo Saltillo, Coahuila, un lugar de tortura a personas migrantes. De hecho, el título es, en nuestro comunicado, Capital de la Tortura en México, ¿verdad? Paso a la otra diapositiva. Todos los tormentos a que fueron sometidos 30 migrantes, ¿verdad? Como si fueran
criminales verdaderamente asquerosos, ¿verdad? Miren toda la lista del tipo de esto. Nosotros sacamos las pruebas con el protocolo de Estambul, ¿verdad? Adelante. Justificación y fundamentación para pasar a una violencia de la emancipación social, de la lucha social, para perder la timidez y la insensibilidad y meternos en las entrañas de la violencia. A la manera de Michel Foucault, escribe él en su libro Vigilar y Castigar, la resonancia de los suplicios, las ordenanzas para la pena de muerte. La pena de muerte natural comprende todo género de muerte. Unos pueden ser condenados a ser ahorcados, otros a que les corten la mano, la lengua, o a que los taladren esta y que los ahorquen a continuación. Otros, por delitos más graves, a ser rotos vivos y a expirar en la rueda tras haberlos descoyuntado. Otros a ser descoyuntados hasta que llegue la muerte. Otros a ser estrangulados y después descoyuntados. Otros a ser quemados vivos. Otros a ser quemados tras haber sido previamente estrangulados. Otros a los que se les corte o se les taladre la lengua y tras ello a ser quemados vivos. Otros a ser desmembrados por 4 caballos. Otros a que se les corte la cabeza. Otros, en fin, a que se les rompa. Esta barbarie medieval adelante se revive con esta población migrante. Solamente 2 narraciones de las noches de terror que pasamos con los migrantes, cuando dialogamos con ellos, cuando nos cuentan sus historias y que vamos formando la historia nueva del mundo, la historia desde las víctimas. Veníamos viajando colgados de la bestia. De repente el tren frenó violentamente en un lugar solitario. Nos rodearon los secuestradores armados y con capuchas. Yo casi corrí desesperada con una joven pareja, pero nos persiguieron gritándonos que nos paráramos, que la íbamos a pasar muy caro por huir. «Quiero esas hembras», gritó el que debía ser el jefe. Topamos con una casa abandonada y yo, sofocada, me tiré en medio de muchas ramas que me cubrieron totalmente y desde ahí vi aterrorizado lo que pasó. El compañero quiso defender a su pareja y enfrentó a los perseguidores que lo despedazaron a machetazos. Ahora la pagarán muy caro por huir. A ella la violaron y luego la partieron en 2 como canal de animal. De esto hace más de una semana y todavía no puedo dormir por las noches cuando me acuerdo de esto. Una segunda noche en la casa del migrante. Soy hondureño. Esto fue hace mes y medio, cuando veníamos como 80 en el tren. Recuerdo que fue antes de San Luis Potosí. Fueron tal vez los zetas quienes frenaron el tren. Nos despojaron de todo, mochila, dinero, chamarras y hasta zapatos. Después nos eligieron a 10 para secuestrarnos, a los más jóvenes y fuertes. Nos llevaron a un rancho en la sierra. A todos nos colgaron y encuerados nos golpearon con tablas. Luego nos torturaron. A mí me cortaron uno de los testículos y con otro cuchillo me rebanaron un pedazo de pene. Solo recuerdo que estaba muy ensangrentado. Perdí la conciencia y cuando desperté estaba en un hospital. El doctor y las enfermeras me dijeron que me recogieron todo ensangrentado a la orilla de la carretera. Ahora estoy aquí y les pido que me ayuden a curarme todas estas heridas. Entonces uno reacciona. Siguiente diapositiva. ¿Para qué sentarnos a la mesa con funcionarios gubernamentales? Ya Melissa explicó cuál era ese plan de la frontera sur, que debería haber sido realmente una puerta abierta a los derechos humanos, a la convivencialidad, al refugio de niñas y niños, a toda una acogida, como México lo podía hacer, y a lo que no nos negábamos nosotros de las casas del migrante. Incluso cuando su documento sobre la niñez, de veras, ¿quién fue el consejero estúpido? Porque no creo que capaz de Peña Nieto que haga algo, ¿verdad? Quien le aconsejó todo eso sobre los niños para
volverlos a la violencia y al hambre. ¿Para qué sentarnos a la mesa con funcionarios gubernamentales? Hablar sobre los derechos de la dolorosa migración forzada es hablar con indignación, es situarnos en un fuerte cuestionamiento frente a los aparatos y organismos oficiales del Estado mexicano por su terrible abandono en seguridad y derechos a esta caravana destrozada, hambrienta, violada toda y sistemáticamente por su ignorancia e impotencia, que sufre en su vulnerabilidad la expresión de Hannah Arendt. La peor situación de alguien en cuestión de derechos humanos es que no sepa que tiene derechos y menos que los viva. Esta migración tan excluida y empobrecida por sus condiciones de despojo y persecución, para nosotros que compartimos su vida y su defensa, es prácticamente una migración sin futuro, totalmente fuera del mito de las remesas. Acoger en nuestra casa a estas personas migrantes es acoger, como lo expresa un migrante salvadoreño, un muerto sin nombre y sin entierro. Por donde quiera que pase esta migración, su dolorosa estancia provoca territorios de muerte en extrema crueldad social que prácticamente convierte nuestra defensa por la dureza e ineficacia de la justicia mexicana en utópica lucha contra molinos de viento, porque cuando llegamos para dar respuesta a su desaparición, ya son cadáveres con el cráneo triturado o con el tiro de gracia o cuerpos sin cabeza. Siguiente, su lucha por atravesar fronteras es además de penetrar muros, un conflicto dialéctico de las otras fronteras, existir y no existir, hospitalidad y hostilidad, libertad y cárcel, que esas son las estaciones migratorias, sustento y hambre, empoderamiento y aniquilación, humanismo y crueldad social. Para que nosotros podamos defender sus derechos, es necesario perdernos en el laberinto de la violencia social y la barbarie que se ha desbocado sobre ellos. Es meternos en el cuestionamiento de la tentación de la violencia, de los caminos radicales del enfrentamiento y la emancipación institucional. ¿Para qué más convenios gubernamentales si todo termina en la burla de que no tenemos, según ellos, la calidad profesional de interlocutores? ¿Por qué esta emancipación institucional? ¿Por qué esta violencia de lucha social? Como defensores y defensoras de derechos humanos, trabajar con esta migración centroamericana en el noreste, territorio privilegiado de los Zetas, es trabajar en un campo minado, agobiados por una guerra de baja intensidad y con el paradigma migratorio de la crueldad social al extremo. Pasamos la siguiente, por favor. A la siguiente, por favor. Luchando por la figura jurídica de un territorio libre. Los derechos humanos realmente deben tener otra provocación muy grande. Ya no son talleres académicos, esos no son ya derechos humanos, ¿verdad? El defensor de derechos humanos tiene que ensuciarse de sangre, como las víctimas, para que de veras hable de los derechos humanos. Por eso, los derechos humanos tienen muchísimas perspectivas, no nada más en un salón, ¿verdad?, con un grupito, sino tienen que ser también derechos territoriales, así como el crimen organizado ha provocado en complicidad del Estado territorios de terror. Así nosotros también el reto no es nada más acoger en casas del migrante, sino generar el blindaje social, convocando a la sociedad civil para que entre a formar territorios libres de esa crueldad social. Los territorios de la muerte y el terror en el camino de los migrantes, o sea, lo que tenemos que cambiar, radicalmente hablando, todo el camino del migrante en territorio mexicano es un territorio de terror, pero vinculando la acción criminal de la delincuencia organizada con la complicidad de las fuerzas de seguridad, podemos constatar por lo menos 2 territorios malditos de terror para la población migrante. El primer territorio sería precisamente a partir del Suchate, la expresión más salvaje
del crimen organizado, Ixtepec, Medias Aguas, Coatzacoalcos, Tenosique, ¿verdad? Donde está el salvajismo del crimen organizado cometiendo estas barbaridades. El segundo territorio es el nuestro allá en el norte, los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Somos el paraíso de los zetas en esa parte, ¿verdad? Pero es un crimen empresarial, es un capitalismo de la muerte. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no consta nada más de los salvajes criminales, sino consta también de gobernadores, de policías, de banqueros, de comerciantes, de mucha gente, ¿verdad?, que se pasean por todos lados por el territorio del noreste, el segundo territorio de terror que tienen que atraer. Ahí fueron todas las masacres más representativas que hemos encontrado. Violaciones generalizadas de los derechos humanos de estos migrantes, rápidamente. Bueno, lo paso porque ya también Melissa ha hablado de mucho de esto, ¿verdad? Nada más el último párrafo. Los patrones de violaciones de derechos humanos que se advierten en los relatos de víctimas y testigos, el análisis de datos oficiales y las entrevistas con autoridades gubernamentales, funcionarios vinculados con la seguridad pública y organizaciones de la sociedad civil, sugieren fuertemente que los casos documentados en este informe no constituyen hechos aislados. Se trata, por lo contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública. Es el capítulo de Human Rights Watch. Otras razones fundamentales de lucha social en búsqueda de este territorio referido. Los vacíos estructurales de la nueva legislación, como lo expresó también Melissa, todos sus puntos muy interesantes, los voy a pasar, ¿verdad? Hasta la siguiente. Exacto, muy bien. Es necesario replantear la perspectiva de los derechos humanos, mucho más allá de los discursos, de los talleres y de las propuestas metodológicas lejanas a la realidad de sufrimiento y de nula incidencia y encarnación en la victimización de los defendidos. No hay estrategias permanentes de derechos humanos que se apropien las mismas víctimas y se encaminen los procesos de protagonismo para que las víctimas pasen a ser sujetos históricos, alternativas con su propia personalidad. Esa es parte de nuestro trabajo en las casas del migrante. No somos casas de beneficencia, somos alternativas de cambio social, de metodología y aprendizaje social nuevo para pasar de la victimización a la subjetividad social, a ser sujetos históricos alternativos con su propia personalidad, tal como lo explica el sociólogo argelino Abdelmalek Sayad. No habrá sociología de la migración hasta el día en que haya sociólogos migrantes, como es la dimensión de los derechos humanos en nuestra casa, para exigirles respetuosamente a los migrantes que ellos mismos tienen que ser los mejores defensores de derechos humanos que sus mismos compañeros. Solamente menciono el título de este capitulillo: la inoperancia y desprecio de los ministerios públicos a las familias de los desaparecidos. Siguiente. Profundizar la visión a la manera de este analista belga, Raúl Van Eyck. Siguiente, a la manera de Raúl. En un México que se desangra por una guerra con pésima estrategia gubernamental, con la complicidad de las fuerzas de seguridad y militares, con la complacencia del enfrentamiento de las mafias, que ha causado más de 60,000 muertos y más de 10,000 desaparecidos, la pregunta levantada por una profunda reflexión cobra urgente pertenencia para quienes luchamos con un radical activismo humanista, con la lucha de los derechos humanos como el poder de las víctimas, con el desinterés, la ineficacia y la despectiva actuación del Estado mexicano en la cuestión de la seguridad humana. ¿Cómo hacer frente a un poder ultraviolento, indiferente incluso a los limitados controles democráticos o las presiones internacionales a quienes hemos acudido? Por lo tanto, siguiente, la lucha social se reparte y no debe ser así entre guerreros y mártires y entre la proliferación de ideologías caducas, de investigaciones lejanas. La lucha social es necesario invertir la perspectiva
apostar por la fuerza y la primacía de la vida y de la inteligencia popular. Adelante, pasamos esa y la otra también. Sería ilusorio pensar que liberar los territorios de la influencia de la violencia social institucionalizada e instaurar zonas en que la lucha por los derechos humanos erradique e instaure toda esa complejidad, es necesario realmente llevar a cabo enfrentamientos con la misma situación. El único funcionario público que se atrevió a investigar la inmediatez de la masacre de los 72 en esos mismos días fue ajusticiado. Paso nuestros caminos como defensores de derechos humanos inmigrantes, son caminos de muerte, de riesgo y de terrores, porque compartimos la misma situación de ellos. Siguiente, buscando este territorio libre es como apropiarnos el derecho de fuga de la violencia que nos amenaza constantemente. Es como reproducir el tema de la canción "Tenemos que salir de este lugar", que cantaban en los 60 el conjunto de rock The Animals. Tenemos que salir de este lugar, aunque sea la última cosa que hagamos. Tenemos que salir de este lugar, nena. Hay una vida mejor para ti y para mí. En algún lugar, nena, a pesar de todo, lo sé. Pasamos todo eso al informe de la Comisión Interamericana. Creo que no tenemos tiempo. Todo lo que ha sucedido a través de todo esto. Y pasamos a la denuncia, por favor, para cerrar ya el tema. ¿Con qué derecho pasó todo esto y por qué lo permitió el Estado mexicano? ¿Cómo denunciamos todo esto? Como una traición histórica de nuestro país, porque entrando y cruzando nuestro país, las y los mejores hijos de Centroamérica, adultos, jóvenes, los niños y las niñas, lo hemos convertido en cadáveres y en la realidad de tragedia humanitaria. Porque siendo tantos los hechos criminales, pisoteando el derecho a la vida, la privación de esta humilde migración expulsada por el hambre, la violencia y el abandono social de sus gobiernos, no se ha hecho la debida investigación, me refiero a los cuerpos de los 72 y a los demás, y el ejercicio del derecho a la justicia para localizar a los responsables de esta masacre, fincar responsabilidades a funcionarios públicos cómplices de esta tragedia, porque no ha existido la implementación de la digna repatriación de los cuerpos y la consecuente compensación integral a las familias de estas víctimas. 4. Señalamos también la desafortunada, insensible e ineficaz actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al haber presentado en diciembre del 2013 su informe sobre este holocausto. No se pronunció para denunciar el delito contra el derecho a la vida, no buscó a las familias de las víctimas para investigar a fondo los hechos dolorosos y dialogar sobre sus reclamos, ni se interesó por la justa, digna e integral compensación a sus daños, ni fincó responsabilidades a funcionarios públicos coludidos en la realización de esos acontecimientos. Y termino nada más con lo siguiente. Defensoras y defensores de personas migrantes, seguiremos indignados y con exigencia radical continuaremos nuestra lucha denunciando que no es historia pasada esta masacre, hasta no dar por término el que nuestro país no siga siendo cementerio de los centroamericanos, que el migrante caminando por nuestro territorio no sea un muerto sin nombre y sin entierro. Muchas gracias.